Siempre es de noche en algún lugar. La hora del lobo. Sigmund Freud define lo siniestro como algo similar que se torna súbitamente extraño. La figura doble de un conocido que, al mismo tiempo, es forastero, suele inquietarnos en la vida y en la literatura porque manifiesta un otro yo distinto al que estamos acostumbrados. Buenas noches, esto es La Hora del Lobo y estamos acompañándolos Yareli Bello, Antonio Escalante, Julio Guerrero y Mónica Mendoza. Y hoy vamos a hablar sobre asesinos seriales. Si recordarán, en el capítulo anterior hablamos sobre los vampiros y vimos una extraña conexión horrible, fea, entre los vampiros y estos asesinos. Y a propósito de los vampiros, encontré por ahí una historia que estuvo en Argentina en 1930 sobre un vampiro que supuestamente, o sea, según las historias, acechaba a las mujeres castas y era un hombre que volaba y chupaba la sangre de todas las morras. Pero este asesino se llama Florencio Fernández. Es conocido como el asesino de la ventana, o el vampiro de la ventana, o el vampiro argentino. ¿Alguien más tiene otra historia? Pues yo investigué sobre Edmund Kemper. Este hombre es catalogado como uno de los asesinos seriales más inteligentes de la historia, junto con Ted Bundy. Se especificó en sus asesinos por la necrofilia, el canibalismo y el desmembramiento. Su número de víctimas son de 10 y empezó por sus abuelos y ya de ahí lo encerraron en un psiquiatra, pero para adultos. Eso fue a la edad de los 15 años más o menos, y él salió de ese psiquiatra hasta los 20. Ahí en el psiquiátrico trabajó con los psicólogos haciendo documentos, investigando y así, y aparte conoció a otros asesinos de los cuales fue aprendiendo cómo tener mejores estrategias, y creo que esto es lo que lo hace más interesante porque era de un coeficiente intelectual muy alto. A esto le asocian a que haya sido tan quisquilloso con los asesinatos que cometió. Pues este sujeto Florencio también tenía, bueno, está la historia de que cuando lo agarraron, él le contó que se basó o se inspiró en Drácula de 1931. Él vio la película. Este sujeto sufre de esquizofrenia desde muy chico, que no fue tratada por el abandono de sus padres. Y es muy curioso cómo se identificó de cierta forma con este personaje y su propia esquizofrenia lo llevó a matar a 15 mujeres y a morderles el cuello y de verdad alimentarse de sangre. Sí, pues Edmund lo que hacía desde chico tenía como ya estos patrones de juegos así como medio raritos. Solía jugar con uno de sus vecinos y con su hermana a la silla eléctrica o a la cámara de gas. Y aparte de eso, mutilaba a las muñecas de sus hermanas. Y su madre le tenía tanto miedo que le pudiera hacer algo a sus hermanas. Y no solo eso, porque la mamá también estaba medio loca. Entonces lo encerraba en el sótano. Entonces desde ahí empezó a tomar conductas de represalia hacia su madre. Hay investigaciones que especifican que este hombre asesinó a todas estas mujeres porque sentía que en cada uno de esos asesinatos mataba a su madre. Y de hecho, cuando lo capturaron, el último asesinato que cometió fue el de su amiga, la amiga de su madre, después de haberle hablado porque había asesinado a su mamá. Y todavía igual la mutiló. Sus armas era un martillo o disparos, y ya después las desmembraba y mantenía relaciones sexuales con los cadáveres de sus víctimas. Pero o sea, todas estas cosas vinieron desde chico, que tenía como estos pensamientos y acciones, porque también
mató a su gato. O sea, tenía una mascota y cuando era niño lo mató. Después mata a sus abuelos solo para sentir que se sentía matar a la abuela. Y después, como el abuelo llegó, dijo, lo mató a él. ¿Por qué no? Mató al abuelo y esto se justifica con que el abuelo se iba a enojar porque había hecho eso, de que había matado a su esposa. Y lo único que hace él es marcarle a su mamá y decirle, ¿sabes qué? Maté a la abuela. Y la mamá le habla a la policía y es cuando lo internan en este psiquiátrico. Pero tenía 15 años, era menor de edad y lo encerraron con personas que ya igual llevaban una vida haciendo este tipo de cosas. Sí, también este sujeto, Florencio, empezó a matar a los 15 años también. Estaba muy joven, estaba muy chico. Solamente que él no hay registros de que hubiese violencia sexual o que violara a sus víctimas. Solamente las golpeaba para dejarlas inconscientes y les chupaba la sangre. Todas se morían desangradas. Eso está bien raro. Pues no es tan raro, no siempre tiene que haber una motivación de índole sexual para que el asesino mate a su víctima. También, regresando a estas infancias traumáticas que generan asesinos seriales, me acuerda de el asesino del martillo, como se conocía en Rusia, o el asesino del ajedrez, que se llamaba Alexander Pichushkin. Y es que él también tuvo una infancia un tanto dura, porque a muy temprana edad su papá lo abandonó. Y pues el sujeto no era muy sociable y aparte a los 4 años sufrió una caída de un columpio que le dejó daños cerebrales. Como a ti, Antonio. Me quiero hacer podcast. Sí, y eso lo llevó a generar un vínculo. Su único vínculo afectivo con algún ser humano era con su abuelo, con quien pasaba mucho tiempo jugando al ajedrez. El otro único vínculo afectivo que tenía era con su perro. Lo que pasó después fue que en su adolescencia su abuelo murió y prácticamente muy poco tiempo después su perro murió y entonces perdió todo vínculo de empatía con el mundo. Tenía como un morbo fanático por el asesinato e incluso admiraba a otro asesino serial de Rusia. Bueno, en ese tiempo era la Unión Soviética. Que su único objetivo, bueno, en ese momento como que lo fantaseaba, quería como superar su marca. Quería superar la marca de su ídolo, que era Andrei Chikatilo. Y empezó a matar a los 18 años. Y su primera víctima fue su mejor amigo, con quien compartía como fetiche por el asesinato serial. Y lo mató porque no quería como acompañarlo, no quería ser su compañero de crimen. Entonces esa fue su primera víctima. De ahí se dedicó a matar a compañeros de trabajo, a chicas con las que salía y a niños casuales. Pero no tenía un impulso sexual, tampoco los violaba o algo así, sino que simplemente los asesinaba. Él nunca confesó esto, pero psiquiatras y psicólogos que lo trataron decían que una de las posibles razones por las que hacía esto era que los perfiles de sus víctimas eran personas como solitarias. Él tenía como una especie de lazo empático con estas víctimas y entonces el asesinarlas como que era como para sacarlas de su miseria y era, no sé, se me hace un poco extraño. Este sujeto es llamado el asesino del ajedrez porque cuando lo arrestaron confesó todos sus crímenes y se sentía hasta orgulloso de ello y decía que quería llegar a la marca de 64 asesinatos porque eran las casillas del tablero de ajedrez. La policía solamente logró como imputarle 48 asesinatos calificados, pero él asegura que cometió 61, superando la marca de su ídolo. Bueno, hablando de marcas, el asesino Pedro Alonso López
cuenta con el mayor número de asesinatos registrados en la historia como asesino serial, que es en un número de más de 300 personas. Este asesino nació en 1948 y es conocido como el monstruo de los Andes. Es un asesino en serie colombiano que también atacó en Ecuador y Perú. Este asesino tiene muchas de las características que ustedes ya mencionaron. Tiene una infancia muy mala. Su mamá era prostituta y él era el séptimo de 13 hijos. Lo cual es muy curioso porque de 10 asesinos que investigué, al menos 2 o 3 eran el hijo número 7 en una familia de 13. Está muy interesante eso. Esta persona, este señor, cuando tenía como 6, 7, 8 años, escuchaba a su mamá tener relaciones con otros hombres porque vivían todos encerrados en un solo cuarto y los dividían solamente una cortina. Entonces él desde el inicio vivió como con este acercamiento a la sexualidad muy violento para un niño de esa edad. A los 9 años intentó violar a su hermana. Y cuando intentó violarla, su mamá se dio cuenta y lo sacó. Dijo, ¿sabes qué? De aquí no. El niño sale, se va a vagar por Bogotá y en Bogotá lo violan otra vez. Llega un tipo y le dice, oye niño, ¿no quieres dulces? Y él dice, sí quiero, tengo hambre. Y lo viola. El niño dice, no manches, esto no puede seguir así, me voy, se va, como que lo adoptan. Lo adopta una familia de gringos. Los gringos lo quieren todo y durante ese periodo hay un abuso sexual, otra vez, de parte de uno de sus profesores. Alguien ha llegado a él. No le creen, el tipo escapa. Se va. Esto ya sienta las bases para un asesino serial, ¿no? Bueno, todavía él se dedica a robar autos durante esta época y por eso de los 18 o 21 años lo agarran en la cárcel. Lo meten al bote, le dicen, vas a estar aquí 10 años, alguna cosa de ese estilo. Y en la prisión lo vuelven a violar. Lo violan 2 de sus compañeros de celda. Él los mata. Se venga, hace un cuchillo con un ardillo, una cuerda y una pistola. Hace un cuchillo con un peine en la prisión, los mata. Y la gente le dice, como fue en apariencia propia, solo se te suben 2 años. El punto es que él sale en 1978 y sale con un historial de mucha violencia sexual y ya experimentó lo que es matar a alguien por primera vez, tuvo placer al hacerlo y la autoridad no lo castigó por ello. En 1978 se va y empieza a viajar por las comunidades de Ecuador, de Bolivia, donde ya dijimos, y resulta que empieza a matar a niñas entre 8 y 12 años. Cuando investigué por qué era esta edad, resulta que entre los 8 y los 12, especialmente en hombres, hay un incremento en las hormonas, lo cual hace que haya un incremento en el apetito sexual y en la fantasía de las cosas, como una especie de adaptación a la realidad. Es una edad muy crítica para los niños. Es la misma edad en la que lo violaron 3 veces. Es la misma edad en la que intentó violar a su hermana. Entonces él empieza a matar a niñas entre 8 y 12 años. En una de las comunidades, cuando se dan cuenta que está robando niñas, es una comunidad indígena. Entonces la población lo atrapa y quiere matarlo. Lo quieren enterrar vivo. Y están a punto de hacerlo cuando llega un gringo y les dice, no lo hagan, porque eso no es justo. Si ustedes lo matan, estarán creyendo en lo mismo que él estaba haciendo. Dénselo a la autoridad. Y la autoridad dice, ¿cómo no? Yo se los agarro, pero lo libero a los 3 días. ¿Por qué? Porque no les creemos a las comunidades. No tenemos el poder judicial para seguir este caso, entonces lo liberan. Este tipo lo libera, se va a otro país y comienza a matar hasta que en 1980 es detenido. Es detenido cuando intenta robarse a una niña en un supermercado. La niña se da cuenta de que está pasando algo raro, llama a su mamá llega y se lo golpean. Lo llevan a la comisaría, en la comisaría no habla hasta que llega un sacerdote. Y frente al sacerdote, en menos de 2 horas, confiesa más de 100 crímenes. Era tan fuerte la violencia que describían los crímenes y las cosas que decía que el sacerdote no aguantó y se salió. No aguantó la violencia. Los policías dijeron, pero ¿cómo corroboramos que de verdad se mataba a tanta gente, no? O sea, puede ser un invento tuyo para hacerte famoso. Bueno, este tipo los dirigió hacia donde estaban las fosas comunes y encontraron a más de 50 víctimas en una sola de esas. El asesino describía que lo que hacía era matar a las niñas y luego las ponía en el hoyo y se ponía a jugar como el té con ellas. Y las ponía a conversar porque si no se sentía solo, pero llegaba un punto en el que se aburría y cuando se aburría simplemente salía y mataba a más niñas para crear una nueva fosa. Describió los asesinatos como estrangulaciones. Primero violaba a las víctimas, luego las estrangulaba y decía que lo que le gustaba de la muerte era ver cómo la vida escapaba de sus ojos. Lo describe como que es un sentimiento que solamente alguien que ha matado a otra persona puede sentir. Y también dice que él le daba poderes como divinos, que lo sentía sentirse muy poderoso. Resulta que después de confesar estos más de 300 crímenes, le dan solamente 16 años, porque en ese entonces la pena máxima en la que se puede encarcelar a alguien es de 16 años. Después de que pasan esos 16 años es extraditado a otro país donde solamente es ingresado a una institución psiquiátrica.
En esa situación psiquiátrica dicen, bueno, se ve que eres muy buena persona. Ya te corregiste. Pasaste 2 años en nuestra buena institución psiquiátrica de América del Sur. ¿Por qué no sales y te reportas con la policía bajo fianza? Y dijo, sí, cómo no. Y se fue. Y nunca lo volvimos a ver. En 2002, la Interpol lanzó un comunicado pidiéndoles la captura de este hombre, pero nadie ha vuelto a saber nada. Hay 2 cosas que se creen. Que sigue vivo, porque su mamá, que sigue viva, dice que cuando muere alguien cercano a ella, esa persona se le aparece en sueños y este asesino no se le ha acercado, entonces sigue vivo. Y la otra opción es que recibieron muchas cartas a la policía de parte de la gente de las comunidades diciendo que si lo soltaban lo iban a matar. Entonces mucha gente cree que hubo un ajusticiamiento social y por eso ya no se ha sabido de él. Pero es muy reciente. Muchas personas creen que sigue vivo, de verdad. Es todo un caso curioso. Cómo el hombre blanco y la burocracia permiten todo esto. Chale, qué triste. Ay, sí. Sí, es Pues, muy triste. Bueno, pues de hecho, también Florencio, nuestro vampiro de la ventana, también era una cosa extraña. O sea, lo que he notado en las historias que hemos contado es que tienen también como una extraña sed de poder, ¿no? De tener como el control sobre algo. Para él también la sangre pues era algo que lo hacía más fuerte. O sea, él de verdad se creía un vampiro, ¿no? Este sujeto tenía fotofobia, que no se sabe si ya lo tenía antes o se creó en su misma esquizofrenia y se fue a vivir a una cueva, ¿no? O sea, dicen que se la pasaba acechando a sus víctimas por días y aprovechaba los días calurosos, porque todos allá dejaban las ventanas abiertas para no morirse de calor, ¿no? Y este sujeto se metía por las ventanas a matar a estas personas. Y sí se me hace como una cosa muy curiosa ver estos aspectos que han coincidido, ¿no? en nuestros asesinos. Bueno, digamos que tenemos que poner en medio de la mesa un caldero y crear a la chica superpoderosa de los asesinos seriales, ¿no? En vez de flores dulces y muchos colores, tendríamos que poner una infancia muy violenta. Sí. Tendríamos que poner comportamientos antisociales. Como psicópatas o sociópatas. Psicópatas o sociópatas. Ahorita quieres hablar de la diferencia, ¿no? Pues hay algunas personas que afirman que es lo mismo, pero hay otras que dicen que psicópatas y sociópatas se diferencian porque los psicópatas como que nacen con eso, es algo que viene en los genes, que se da como hereditario, y los sociópatas son o sea, se dan por una muy mala educación, o sea, por algo que haya pasado en su infancia, que haya sido muy tormentoso para ellos. Ok, entonces en la caldera tenemos una infancia mala. Eso se puede describir de 2 maneras, ¿no? Que haya abuso de parte de la familia, como que sean familias violentas. Muchos de los asesinos seriales hombres siempre tienen, o 90% de ellos, tienen a padres ausentes. Sí. Y a madres muy impositoras, muy positivas, con mucho historial de sexo también en su parte, Sí. con muchas parejas Violencia. sexuales, mucha violencia. Violencia física, sexual y psicológica. De hecho, 50%, de 50 a 70% de los asesinos seriales tienen historial de abuso de animales. También. Y estoy investigando por qué es eso. Resulta que psicológicamente el abuso a los animales está catalogado como un indicio de que el niño está viviendo una forma de violencia y de abuso del padre a la madre o de alguna figura de autoridad hacia una figura de menor autoridad, ¿no? Entonces dicen que el niño, al tener toda esta fuerza acumulada, toda esta violencia reprimida, intenta sacarlo, pero al no poderlo sacar con otro adulto o con otro niño, que también sucede porque se vuelven bullying, lo sacan con los animales, que son seres más fáciles de subyugar. Y no solo, o sea, los animales son un ser vulnerable ante los ojos de los humanos, pero también existe el hecho de que veas vulnerable a otra persona. Por eso la mayoría atacaba a mujeres y en su totalidad, por ejemplo, con Edmund, él atacaba a chicas universitarias, colegialas, que aparte era un hombre de 2 metros, ¿no? De más de 2 metros, súper rechoncho y así. Tenía más fuerza y obviamente una mujer es más débil en cuanto a fuerza física y para él era súper fácil, ¿no? Asesinarlas con un golpe en la cabeza, o con
un disparo al tener forcejeado o sostenida, Tenerla ¿no? sometida. Ajá, tenerla sometida. Igual Alexander, como que su víctima predilecta eran los vagabundos y los niños, a pesar de que mataba a muchos otros tipos de personas. Incluso les costó como crear un perfil de víctima a la policía para este asesino. Sí, creo que también algo que he notado es que tienen sentimientos de inadaptabilidad y se sienten inútiles. O sea, casi siempre son rechazados por la sociedad. Perdón, ahorita que dijeron todo esto de la vulnerabilidad, recordé que Pedro, el asesino, las niñas las seleccionaba todas de grupos indígenas porque decía que estaban menos vigiladas. Una vez intentó secuestrar a una niña de turistas, una niña blanquita, como lo describía, y decía que no pudo porque los papás siempre lo estaban vigilando. Entonces era más fácil secuestrar a niñas de comunidades indígenas porque la gente nunca las notaba. Y de hecho una de las razones por las cuales pudo matar a tanta gente fue porque nadie se daba cuenta de las muertes o no hacían caso a las denuncias de los indígenas. Y hablando con lo que tú dijiste sobre esta especie de inadaptabilidad, como deseo de ansia, de poder, de esa clase de cosas, él decía que seleccionaba a las niñas que tuvieran la mirada más inocente, porque intentaba como vengar la inocencia que él perdió a esa edad. Sí, y de hecho es lo que te iba a preguntar hace rato, porque con todo este historial de violencia sexual que sufrió, uno pensaría que cometería asesinato como por venganza, ¿no? Pero a primera instancia parece no ser así. Pero ahora que dices esto, de cierta manera sí es como por venganza, ¿no? Sí, es una forma de venganza, de justiciamiento social, del que podemos hablar un poquito más adelante. De hecho, esta misma sed de poder está muy vinculada a la piromanía, que es como el deseo de quemar cosas, ¿no? Entonces muchos de los asesinos seriales se dice que tienen la tríada del asesino serial, que es... Tríada psicopática. ¿La tríada psicopática cuál es? Piromanía, crueldad a los animales y la enuresis, sin importar su edad. La enuresis es cuando no pueden controlar las ganas de orinar y solo lo hacen, o sea, no controlan sus esfínteres. Y estas tres cualidades o características están asociadas con el control, con el poder. Entonces, una de las cosas que podemos aventar al caldero es el deseo de poder, es la sensación de falta de control. Sí. Estas personas además tienen la característica de los asesinos seriales de que asesinan y luego vuelven a ser ellos mismos. Es como si se transformaran, ¿no? Sí, así es como que vuelven a ser, lo dicen como, entre comillas, como normales. Como si fuera un alter ego, ¿no? Ajá, una cosa así. Pues de hecho un asesino serial se caracteriza por esta parte, ¿no? En donde sus asesinatos son solo en periodos, así después de un tiempo, y por eso pasan desapercibidos y se camuflajean también dentro de la sociedad. O sea, ha habido varios que son buenos, que trabajan en campañas políticas, como es el caso de Ted Bundy, otros que son payasos y llevaban que más de 10 años asesinando. O sea, esta es una característica súper fundamental de los asesinos seriales, que sus crímenes son por periodos y tienen que tener más de 3 víctimas. O sea, a partir de 3 ya se considera un asesino serial. Ahora, ¿saben por qué se les llama asesinos? ¿No? Bueno, el Código Penal y la definición de asesinato quiere decir una muerte causada a otra persona, obviamente, pero que debe tener la característica de que fue planeada. Por eso es un asesino. No es un homicida serial, porque el homicidio requiere que no haya planeación, requiere que sea en un momento a otro, por un arranque de ira, por un accidente que sucedió, que sea totalmente circunstancial. Que sea circunstancial. Y el asesino, no, el asesino es alguien que tuvo que planearlo. De hecho, estaban buscando las 3 características que el Código Penal considera como necesarias, una o las 3, para que se considere un asesinato. Que la primera es que sea agraviante, ¿es el nombre? Me parece que es agraviante. Que es que premeditado, que ellos lo hayan hecho con alevosía, esa es la palabra. Lo hayan hecho con alevosía, que sepan que la persona a la que van a matar no se puede defender. La segunda es que reciban dinero por él. O sea, que alguien les pague porque lo mate. Y la tercera es por crueldad. Un asesinato es considerado asesinato si a la hora de matar a la persona lo haces infligiéndole más dolor del que es humanamente natural. Ahora, hay que pensar cuál es el dolor humanamente natural.
¿no? Si no tienes una de estas tres características, la sociedad no lo considera asesinato, lo considera homicidio. Los homicidios pueden ser, por ejemplo, cuando un médico te mata administrándote demasiada medicina, en cuyo caso es un homicidio por negligencia. médica. No hay un asesinato por negligencia, porque el asesinato en sí es una planeación. Y el homicidio se deriva en dos, en el doloso y en el agravante. El doloso es cuando me enojo contigo, te empujo, te tiro y te rompes el cuello. El agravante es cuando te mato por ser negro, te mato por tener una discapacidad, te mato por una cuestión de homosexualidad, te mato por razones que tienen que ver externas, pero que no pueden ser excluidas. Si matas a alguien menos de 16 años, automáticamente se vuelve un homicidio agravante. Sí, o sea, tiene que ver más allá de solo un cuerpo sin vida, o sea, sino las razones que hubo detrás de ese cuerpo sin vida, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó a matar? Porque incluso hacen esta división entre un genocida, un asesino en serie y un asesino ¿De masas? de cártel, ¿no? Por ejemplo. Relámpago, le llaman también. Entonces, no solo tiene que ver con los cuerpos sin vida, sino que las razones por las que ese cuerpo está sin vida, ¿no? O cuerpos. Que las razones, a mí me encanta la etimología, ya se los he dicho muchas veces. Las razones pueden estar como metidas en el lenguaje. La palabra asesino viene de assassin, que literalmente, bueno, la gente cree que viene de ahí. Literalmente significa consumidor de hash, que es una droga. Estas personas vienen del oriente, hace la antigüedad, y a estas personas que consumen droga era una especie de culto. Ese culto les pagaban para matar a otra persona. De ahí viene la palabra asesino, que eso es muy del español, que es con la llegada de los árabes a España, la conquista, se nos quedó el asesino. Pero en inglés está la palabra killer, murder, slayer. Kill viene de golpear, literalmente es golpear, lastimar a alguien, no es matar a alguien. Murder viene de mort, que es la misma raíz de nuestra muerte, que quiere decir terminar. No es tampoco despojar de la vida de alguien, es terminar su vida. Y la palabra homicida viene de hom, que es hombre en latín, a diferencia del griego, que es homo, donde es igual. Son cosas diferentes. Viene de hom, de hombre, y sida viene de sid, que significa cortar. Entonces, la palabra homicidio quiere decir cortar al hombre, pero tampoco tiene la implicación de matar. Si nos ponemos a buscar más palabras que tengan que ver con matar, incluso matar viene de terminar, no viene de morir. O sea, morir para nosotros es terminar, ¿no? Si ponemos a buscar más palabras como esta, tenemos, por ejemplo, cazar, que es algo que hacen los asesinos, cazan a alguien, ¿no? Cazar viene de recoger, recolectar, tampoco viene de matar a alguien. Las palabras que utilizamos para matar, por ejemplo, a los animales, es un sacrificio. Las palabras que ellos utilizan con sus víctimas es sacrificio. Y la raíz etimológica de sacrificio viene de intercambio. Otra vez, no estamos hablando de muerte, estamos hablando de una relación de cambio de fuerzas, de intercambio de cosas. Si pensamos que el asesinato depende de las circunstancias en las que suceda, entonces decimos que el asesinato solo depende de un estado de ley. Si hay una ley que prohíbe que asesines, entonces te vuelves un asesino. Si una ley dice que el asesinato es homicidio, entonces ya no es asesino, ¿no? Entonces hay que investigar qué significa ley, ¿no? Si el asesinato depende de la ley, ¿qué significa ley? Bueno, ley viene de recolectar también. Recolectar reglas, de recolectar información. Y también viene de la palabra lex, que es una fórmula para la unión de la metalurgia que utilizaban los romanos. Ellos decían, mira, si haces el oro con este metal y este metal y este metal y lo juntas, entonces estamos hablando de que la ley es algo que junta cosas. Cuando tú ves el homicidio, que es cortar al hombre, estás hablando que en términos de la ley estás cortando al hombre de la sociedad. El homicidio es una especie de separación, no es de disección. El homicida es alguien que separa. Porque las antiguas personas no creían en la muerte, creían en la diferencia, en el paso entre la vida, que es el mundo en el que nosotros estamos conviviendo, y la muerte, con que es una vida separada, en la que ya no puedes acceder a esa persona. Las personas en el antiguo lenguaje del que venimos no creen en el término de la vida. Y la gente que vivimos ahorita en asesinos tampoco lo creen. Siempre ellos tienen esta onda de intercambio, de decir, yo me agarro a esta persona y le quito su vida, le quito la vitalidad, le chupo la sangre, me vuelvo más fuerte con cada persona que mato. Siempre hay una cuestión religiosa, espiritual,
en estos asesinatos que pueden tener que ver con la concepción del asesinato Como que divino. tenemos. Exacto. Desde la forma en la que lo decimos. Claro, y todo esto puede ser consciente o inconscientemente, ¿no? Ay, todos nos quedamos así. No están viendo nuestras caras, pero sí. Nos quedamos en shock. Bueno, algo más que agregar, amigos. Pues sí, ¿qué pasa cuando no se puede agarrar al asesino? Y no sabes quién es, no sabes quién puede ser su primera víctima, siguiente víctima, porque no sabes qué pedo. Bueno, hay una serie de cosas relacionadas a eso. Cuando no puedes atrapar al asesino, de hecho hubo un gran problema con eso en los años 20, de 1920. Cuando no podían atrapar al asesino y se lo decían a los medios de comunicación, los medios de comunicación no solamente decían no han podido atrapar al asesino, sino decían no han podido atrapar al asesino que mataba gente de esta manera. Y otras personas veían esa muerte y lo copiaban y le adjudicaban los asesinatos que ellos cometían a otras personas como modo de pretexto. A ese fenómeno se le conoce como copycat, que es como una especie de copia. Esto sucede en los asesinatos y en los suicidios. La gente comienza a replicar lo que ve, especialmente con las películas. La gente ha replicado la muerte de Kurt Cobain muchísimas veces. Hubo una alza en la metanfetamina azul después de que nació Breaking Bad. Hay una gran serie de cosas. Este fenómeno nació en 1916 tras estudios realizados al fenómeno del Jack el Destripador. Así es. Y Jack viene como a romper de cierta manera ciertos paradigmas que se creen cimentados en el asesino serial. Es el mito, es la leyenda. Porque ya lo habías comentado tú, Yare, que el asesino serial como que se toma su respiro entre cada asesinato. Pero los asesinatos de Jack solamente ocurrieron con una distancia de unos 2 meses entre el primero que se le imputa y el último que se le llega a comprobar de cierta manera, porque primero pongamos el contexto, y de hecho tiene mucho que ver con todo lo que hemos platicado, que se suscita en Whitechapel en Londres en 1888. Este era el barrio más pobre de Londres. Bueno, era uno de los más pobres en Londres. Estábamos en plena revolución industrial, las fábricas no contratan gente y hay mucho desempleado, mucho vagabundo y hay una gran alza de pobreza en todo Londres, y este barrio no es la excepción. Esto lleva a que la población empiece a mendigar y las mujeres empiecen a prostituirse a diestra y siniestra, y de hecho la mayor cantidad de establecimientos que hay en este barrio son licorerías, estos lugares donde se fumaba opio y bordeles. Es como el lugar perfecto para que un asesino serial nazca. Y de hecho, este barrio no era como una especie de tierra sin ley. Los policías casi no le prestaban atención y tal. Y llega agosto de 1888 con el asesinato de la primera víctima encontrada, que se le puede adjudicar a Jack el Destripador. Su primera víctima se le corta la garganta de izquierda a derecha con un corte muy limpio y muy seguro. Y también otro corte en el abdomen. De ahí no pasó como mes y medio para que ataque a su segunda víctima. Igual, corta en la garganta, corta en el abdomen y le extirpa el útero. De ahí empieza como que Jack el Destripador. Y lo más curioso es en su tercera y cuarta víctima, que de hecho el intervalo entre cada una es de 45 minutos. Su tercera víctima tiene la garganta a medio cortar, igual con el mismo corte limpio. Y se cree que es así porque alguien pudo haberlo descubierto en pleno acto y huyó. Pero 45 minutos después es encontrada una nueva víctima. Igual con la misma seña de corte en la garganta, abdomen y le extirpa el riñón. De hecho, estaba leyendo acerca de Jack un poco también, porque es como la contraparte de Kemper. Porque Kemper era un asesino metódico, o sea, todo lo que hizo fue así súper planeado. Él dice que cada asesinato que cometió, él lo planeó y hacía al pie de la letra. Y en el caso de Jack es como lo contrario, o sea, súper desorganizado. Incluso, o sea, a pesar de que hacía las mismas cosas, el lugar donde atacaba eran lugares públicos,
en la mayoría de veces encontraron a los cuerpos en parques. Incluso este asesinato que comentas que sucedió 45 minutos después del anterior. Es un par de calles nada más. Exacto. Acerca de este tema, leí que en donde se encontraron los cuerpos era un lugar que estaba vigilado por policías y que cada ronda que hacían por ese lugar tenía un intervalo de 15 minutos. O sea, ¿qué tan preciso? Y o sea, a pesar de ser un asesino que ante los ojos de muchos era desordenado, pudo tener esta actitud. Esta sagacidad. Exacto. Y de hecho, algunas de las teorías de quién pudo haber llegado a ser Jack era que era un jefe de la policía, y la otra era que me parece que era un duque, que pues al ser un duque en un barrio pobre, pues obviamente era como intocable de cierta manera. Que por ahí leí que según hay estudios en los que han encontrado que los asesinos seriales tienen el lóbulo frontal demasiado grande. Se dice que es la parte más humana del cerebro. Y como ellos lo tienen como atrofiado de cierta forma, como que quitan esa parte humana y eleva mucho la agresividad, baja la empatía hacia otra persona y se ve un aumento muy elevado de la estrategia, o sea, de como para que ellos puedan hacer este tipo de planes. Como bajo presión, ¿no? Como una reacción. Sí, y también dicen que tienen un nivel anormalmente alto de magnesio, hierro y cobre que provoca una disminución de dopamina y serotonina, que son las que justamente regulan las emociones. Sí, pues también existe esta parte en donde a carencia de esto, su facilidad de excitarse o encontrar placer en las cosas es menos. Entonces yo creo que tiene que ver también con la edad en la que varios de ellos empezaron a asesinar, porque casi todos fueron en la edad de la pubertad. O saliendo de ella. O saliendo de ella. Exacto. Entre la pubertad y la adolescencia. Pubertad, adolescencia y adulto joven, ¿no? Que normalmente son la edad en donde todos, naturalmente, entre comillas, desarrollamos estos deseos, ya sea por atracción a algún pasatiempo o a la sexualidad. Y creo que tiene que ver con eso. Se ha demostrado científicamente que la mayoría de los asesinos seriales cuenta con una baja cantidad de serotonina y dopamina, y que esto hace que ellos busquen una forma de saciar esa necesidad de placer, llámeselo como sea, o sea, no necesariamente sexual, sino... Placer. Sí, solo placer psicológico. Entonces, ¿cómo podemos llegar a determinarlo? ¿Un asesino serial nace o se hace? Chan, chan, chan. Yo creo que se hace, que a pesar de todas estas cuestiones biológicas y psicológicas, hay detonadores. O sea, tiene que haber algo que detone estos impulsos. Y lo hemos visto, ¿no? Muchos han tenido estos casos de violencia intrafamiliar o casos muy, muy fuertes en su niñez, que es lo que detona que hagan este tipo de actos. Pero cuando dices detona, estás pensando en que ya existía la predisposición en ellos. Sí. Yo creo que los estudios nos sirven para mucho, ¿no? Nos dan parteaguas y pautas para pensar que existe algo dentro del cerebro, hablando neuronalmente, que puede o no influir. Hay personas que tienen un coeficiente súper alto que llegan a hacer grandes cosas, ¿no? Como lo tenemos en los casos de los científicos, y que su inteligencia la usan para ayudar o para hacer otro tipo de cosas. En el caso de los asesinos seriales, esta inteligencia o estos desórdenes mentales, tanto patológicos como biológicos y provocados por algún golpe de niños o de bebés, es lo que hace que todas estas cosas vayan siendo como modificadas dentro a un nivel cerebral. Entonces yo creo que sí, y que también creo que por naturaleza somos entes salvajes. Entonces yo creo que sí, y luego se detona
a partir de la sociedad o de todas las otras cosas externas. ¿Y ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que seamos seres violentos por naturaleza? Es una pregunta muy difícil. No, venga. ¿Qué Pues piensas? yo no sé. No sé, es una cosa muy extraña. Lo veíamos con los vampiros. Les tenían... O sea, nosotros tenemos miedo de nuestro otro yo. De esa parte como animal o salvaje que pueda llegar a despertar en nosotros, ¿no? Era un miedo que se tenía en los vampiros. Y que creo que también se ve ahorita con los asesinos. Yo no sé. Ok, ¿tú qué opinas? Sé qué está Yo pasando. pienso que la naturaleza del ser humano es salvaje. En toda esta historia de evolución que llevamos, el ser humano y la civilización solo ocupan 5000 años, que es una nada en la historia del mundo. 10, 15, pero sí. Pero sí, bueno, Ok. Pero solo quiero saber, ¿salvaje, salvaje sí. para ti es violento? No necesariamente. Entonces, ¿qué es salvaje? Siento que parte de lo natural y de estas dos principales leyes de la naturaleza, que es que si vas a matar es solamente para proteger o para comer. Ok, eso es lo que para ti es salvaje. Más o menos. Ok. ¿Por qué les pregunto esto? Los asesinos que estamos analizando ahorita son de 100 años para acá. Vamos allá que el Destripador. Sí. Son de 150 años para acá, Sí. ¿no? Pero hemos visto a través de los vampiros y la crueldad y toda esta onda de las brujas, de las historias de terror que se remonta más atrás, ¿no? ¿Qué tan Ujú. lejos hemos llegado? ¿A la Edad Media? ¿A los griegos? ¿A los romanos? Desde la creación. con el Desde libro. la cultura mesopotámica. Desde la creación de la cultura mesopotámica, Ujú. digamos la civilización más vieja, Sí. ¿no? Que También- tenemos registro. que tenemos registro. También estamos analizando a los asesinos desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? ¿Y quién es el padre del psicoanálisis? El viejo libidinoso de Freud. Freud. ¿Freud en qué se basó para crear el psicoanálisis? En el estudio de la mitología, en el estudio de Edipo, en el estudio de las historias que nos contamos, de lo que decimos, ¿no? Hizo un estudio de cómo nos comportamos con base en lo que nos contamos de nosotros mismos. Ahora, siguiendo esa misma línea que siguió Freud para analizar a los asesinos y diciendo lo mismo para ver si el humano es violento o no, tenemos que irnos a los mitos. ¿Cuáles son los primeros asesinatos en la historia registrados? Caín y Abel. ¿Quién más? El Mm. Jesus cuando inundó a todos. No, eso fue mucho después. No es cierto. No, sí, Eso es algo muy interesante. No, No, esa es una cosa bien rara, ¿no? no concibimos que Dios Asesino. asesine, porque Ajá. el asesinato quiere decir que terminas con la vida. Este Sí. intercambio, ¿te acuerdas que te Sí, decía? claro. El Dios es el portador de la vida, entonces como el Dios quita la vida, también la puede dar. Y si la quita es para dársela algo más. Entonces el Dios nunca asesina porque el Dios nunca termina, simplemente continúa con el ciclo. El humano que no controla la vida es el que termina con el ciclo. Por eso no consideramos a Dios como asesino, sino a los hombres. Entonces tenemos a Caín y Abel. ¿A quién más tenemos? Piénsala, sáquenla. Ay, no quiero más. Ah, ya soltaron. Ok, tenemos a gente como Caín y Abel, tenemos a gente como Orestes, que matando a Clitemnestra, tenemos a Edipo matando a su padre, tenemos a los hijos de Edipo matándose entre ellos, tenemos muchos más casos así. De verdad, son muchos los casos. Tenemos a Cadmus matando al dragón y luego a los espartanos, a los espartacos, que nacen del dragón para fundar Tebas, que es la civilización griega. Y todos estos orígenes, todos estos asesinatos, siempre van de la mano con la creación de una ciudad. Cadmus mató al dragón y a los espartanos que nacieron de él, espartacos, para crear la ciudad de Tebas, que es el origen del lenguaje hablado, del lenguaje de Grecia, del alfabeto. Tenemos a Caín y Abel, que cuando Caín mata a Abel, a los 2 párrafos después descritos en la Biblia, funda la primera ciudad del humano. Tenemos siempre esta cosa de la fundación de una ciudad con el asesinato. ¿Por qué? Lo que les decía. No puedes asesinar a alguien si no hay un estado de ley, si no hay algo que te lo prohíba. Y las ciudades nacen cuando la gente se pone de acuerdo y dice, tú, de esa tribu, vienes con nosotros y nos respetamos. Yo no mato a tu ganado, tú no matas el mío, yo no te mato a ti, tú no me matas a mí. Esa es la primera constitución, es la primera ley. No puede haber ley si no puede haber asesinato si no hay ley. Tenías mucha razón. Los primeros indicios de asesinato que tenemos son de hace 5.000, 15.000 años, que son el nacimiento de las primeras ciudades. Antes de las ciudades no había asesinatos. Entonces hay que decir, ¿el hombre es violento? ¿O se hizo violento cuando nos juntamos a hacer ciudades, a hacer leyes? ¿Qué pasa antes de esas ciudades? ¿Cómo era el comportamiento de los humanos? Decimos, no queremos ser animales, ¿no? Huimos de la animalidad.
huimos Ujú. de lo salvaje. Analicen a los animales. ¿Realmente los animales se matan entre ellos como entre especie? No. Hay algunos que sí. Ajá. Son pocos los casos. Casi siempre, cuando hay una pelea entre animales, es una especie de ritual, en el que uno se impone al otro y el otro escapa, o reconoce la superioridad del otro. Realmente son pocos los casos en los que un animal de la misma especie se mata a sí mismo, y casi siempre es porque este ritual de intercambio de poderes se llevó demasiado lejos. El animal no se mata a sí mismo. Es muy rara la vez, es muy muy extraño. Y el hombre primitivo, el hombre antes de las ciudades, el hombre del paleolítico, no del neolítico, el hombre antes de la agricultura, tampoco se mataba a sí mismo. Chan, chan, No se chan. mataba. El hombre convivía en grupos de 60 personas, que era como el máximo, Sí. en un radio de 5 kilómetros para ellos solitos. Y rara vez se encontraban con otra tribu. Cuando se encontraban con otra tribu, aparecían estos rituales en los que se medía la fuerza para ver quién era más fuerte, estas pequeñas guerras entre tribus, pero no se mataban. Incluso intercambiaban parejas, porque si no intercambias parejas, no puedes continuar la línea genética estable. Ujú. Así El es. hombre antes de la ciudad no se asesinaba. El hombre antes de la ciudad no había homicidio. ¿Por qué? Porque no había necesidad de ello. El homicidio y el asesinato nacen con el establecimiento de las ciudades. ¿Por qué las ciudades son tan fuertes? ¿Por qué esta presión? ¿Por qué nace la necesidad de matar a otro cuando nacen las ciudades? Porque no estamos acostumbrados a vivir en grupos de más de 60 personas. Estamos acostumbrados a vivir con poquita gente, convivir entre Ujú. nosotros. Esta gente es nuestra familia. Yo no mato a mi familia, al menos que esta familia sea extremadamente violenta conmigo. ¿Y cómo podríamos explicar que hay personas que lo hacen y otras que no? O sea, a pesar de estar inmersos en una sociedad y estar inmersos en una ciudad, porque hay personas que no o sea, que ni siquiera por aquí, no por la mente les pasa asesinar, a pesar de todos estos factores. Tienes que pensar si realmente nunca te pasa por la mente asesinar. Y estamos hablando de asesinar como el acto de matar, ¿no? Ujú. Porque ya dijimos que asesinar es matar a alguien con planteamiento, Con dolo, sí. ¿no? Pero eso es como el extremo de este cauce de violencia que tenemos reprimida en nosotros, ¿no? Pero sí matamos, y matamos mucho, ¿no? Matamos vacas, matamos cerdos, matamos plantas, Pollitos. matamos pollos, matamos en los juegos que tenemos. Vemos muerte en los deportes. Un deporte es una muerte Corrida de simbólica. toros. Eso es muy literal, pero el fútbol es una especie de ritual de vencimiento del otro. Es volver a los animales que imponían la fuerza y ya no nos matamos. Pues sí, ya no llegamos a ese extremo de quitar la vida a alguien, de terminar con su vida. Pero seguimos teniendo esta muerte simbólica en muchísimas de las cosas que hacemos. Y ahí no estás diciendo que sí tenemos como este instinto, porque incluso cuando, no sé a quién le haya pasado, si no déjenlo en los comentarios, que va caminando y enfrente de ti va una persona súper lenta. Y en serio, tienes ganas de hacerle así, empujarla. Y hay muchos memes que hablan de esto, ¿no? Te surge este instinto asesino de ¿por qué no caminas más rápido? O en muchas otras cosas. Pero es que habría que diferenciar entre el instinto natural y el instinto creado, el artificial. El instinto natural es el de la convivencia. Es el de tengo que convivir con mi gente y tengo que protegerlas y tengo que cuidarme de los depredadores externos. De los lobos, de las águilas, de las serpientes. Ese es el instinto natural. Y el instinto ficticio es el de tengo presión. Tengo que llegar a algún lado a tal hora porque si no llego me va a pasar esto. Y tengo tal presión social y no tengo dinero y mi pareja me está diciendo esto. Y empiezan cosas sociales, cosas que tienen que ver con la ciudad. Ya no son cuestiones naturales. Ya no son cuestiones del tengo que llegar antes de que me anochezca o si no va a ser peligroso llegar. Son cuestiones de esta persona frente a mí está caminando lenta y eso me provoca ansiedad. Eso no es una enfermedad inherente al humano. Es una enfermedad inherente a las sociedades en las que vivimos. Los asesinos, como ya dijimos, tienen características de presión social extrema. Son abusados, tienen problemas psicológicos, no son entendidos, la ley no los respeta. Una serie de cosas que hace que ellos lleguen al extremo de matar a otro humano. Pero el humano en sí mismo no es violento, no a ese grado. Dios mío, el asesinato es un constructo social. El asesinato es un constructo social. Chan, chan, chan. Sí, pues Qué gran plot casi, twist. y casi todo lo denominamos, o sea, a casi todo necesitamos ponerle un concepto y una palabra para poder hablar de eso. Entonces supongo que pasó lo mismo con esta diferencia que haces entre homicidio y asesinato, entre la ley y todo lo que, dicho por el hombre, es. Hay una gran pregunta precisamente del hombre sobre la ley. Se dice que la ley es esa cosa que evita que el hombre haga lo que desea hacer.
Entonces, según ese concepto de la ley, el humano realmente es malo, ¿no? Pero siempre decimos que el asesino es otra persona, ¿no? Siempre creemos que el asesino es alguien ajeno a nosotros, que nosotros no lo haríamos. Siempre existe esta diferencia entre el yo y el otro, de la que hablabas al inicio. Pregunta, hipotética, claro. Entonces, por semántica, digamos algo ficticio, digamos, un extraterrestre no puede cometer asesinato. No, porque el asesinato se define como la muerte de un hombre a otro. Un león no te puede asesinar, un león te mata. Ah, bueno. Un león no puede ser homicida, porque homicida es muerte al hombre, ¿no? Del hombre al hombre. Del hombre al hombre. Y bueno, ya que metimos ahí como bien forzado el tema de los aliens, ahí sí. Pues en nuestro siguiente tema va a ser sobre aliens. Y el terror cósmico. Terror cósmico. Y bueno, como se dieron cuenta, surgió un pequeño debate. Entonces, igual estaría súper chido que nos dejaran en comentarios qué creen ustedes, si un asesino se hace o nace. Entonces, estaría súper interesante y quizá recolectemos uno de los mejores comentarios para ponerlo en el próximo podcast. Y destruirlo. También Probablemente. díganos, ¿el ser humano es bueno por naturaleza? ¿Equipo maquiavélico o equipo ruso? Sí, entonces estaría súper cool que nos dejaran en comentarios qué creen ustedes acerca de ese tema, sin entrar en polémica ni en nada, solo es una... Solo queremos saber su opinión. Sí, su opinión acerca de eso. O está bien que entren en polémica, nada más que no utilicen groserías, que no se insulten unos a otros. Todo Sí. con respeto. Todo con respeto. memes. Todo con memes. Por fin. Sí, por favor. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Gracias a G3 Radio porque nos ha apoyado mucho para hacer estas grabaciones. Nosotros somos Terror de Noche. Nos pueden ver ahí en Facebook, en YouTube, en Spotify. Y esto ha sido La Hora del Lobo. Escúchenos todos los viernes Cuando el sol se haya ocultado.